en los Proverbios, en el capítulo número 16, versículo 2, versículo 7, versículo 9 y versículo 31. Proverbios 16, versículo 2, 7, 9 y 31. En cuanto lo tengan, si se pueden ir poniendo de pie, por favor. Muy bien. Vamos a empezar con el versículo número 2 de Proverbios 16. Dice la palabra de nuestro Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Versículo 9. El corazón del hombre piensa a su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Amén. Así puestos de pie, vamos a recibir a anciano de la iglesia, Virgilio Pérez Negrón Medrano, con el mensaje de este día que se titula ¿Qué guía tu vida? Gracias. Te invito a ponernos en las manos de nuestro Dios. En nuestras almas graba con poder, oh Dios, tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, cada día estemos contigo en mejor unión. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Puedes ocupar tu lugar? Cuando mencionaba mi hermano Tona, o preguntaba a los niños si alguno tenía alguna gratitud de petición en especial a nuestro Dios, yo le quise transmitir a mi nieto mentalmente lo siguiente: gracias a Dios que su papá, el papá de Mateo, está en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Me encantó lo que dijo mi hermana Irina. Javier debía estar aquí y muchos hermanos debían estar aquí y mis hijos debían de estar aquí porque son los propósitos de Dios. Dice el predicador en Eclesiastés 4:4: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Un hombre que intentó, vivió, tuvo de todo en sus propósitos de la vida y hasta al final descubrió realmente cuál era el propósito de Dios. Si nos dimos cuenta, todos los versículos que leímos hablan del camino del hombre. Y en 3 palabras, el camino del hombre quiere decir la manera, la forma en que vive el hombre, lo que nos lleva a vivir nuestra vida. Dice Tomás Carlile: el hombre sin propósito, o un hombre sin propósito, es como un barco sin timón. Es un soplo. Un hombre sin propósito es nada. Un hombre sin propósito es nadie. Así es que tenemos que, con la ayuda de nuestro Dios,
meditar en esta hora. ¿Qué guía tu vida? Ese sería el título de la meditación de ahora. ¿Qué guía tu vida? Porque todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que golpeemos una pelota, ya sea que empujemos algo. El diccionario nos dice que eso es guiar. ¿Qué es lo que guía a nuestra vida? Para ti, joven, para ti, señorita, niño, niña, aún nosotros, los adultos mayores, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Quizás lo que nos guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede ser que seamos guiados por un mal recuerdo, por un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay muchísimas circunstancias y razones que pueden ser el motivo de que estén guiando nuestra vida. A muchos nos guía la culpa. Los que cargan culpas son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Recordemos que cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo, errante. En el mundo serás un fugitivo. Dice la palabra que el impío corre sin que nadie lo persiga. Desgraciadamente, eso describe hoy a la mayoría de la gente. A mucha gente que vamos o van por la vida sin propósito alguno. Mas el propósito de Dios no está sujeto a nuestro pasado. Él hizo de un asesino llamado Moisés un gran líder. A un cobarde como Gedeón lo hizo en un héroe valiente. Porque nuestro Dios es experto, hermanos, en dar borrón y cuenta nueva a la gente. Él nos dice en su palabra, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Porque viven sin la culpa, porque viven sin el peso del pasado. A muchos nos guía o los guía la ira y el resentimiento. Nos aferramos a heridas que nunca logramos superar. O se aferran a heridas que nunca logran superar. En lugar de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran, se interiorizan en su ira. Otros estallan y explotan ante cualquiera, ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento, hermanos, siempre daña más
al resentido. Siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras que la persona que te ofendió quizá ya ni se acuerde de la ofensa y sigue su vida tranquilamente. Pero el resentido continúa hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Lo pasado, pasado está, hermanos. Nada lo podrá cambiar. Por tu propio bien, por nuestro propio bien, debemos de aprender de todo eso y liberarnos. La Biblia nos dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. ¿Qué es lo que guía tu vida? Qué bueno que estás aquí. Y con palabras sencillas comparte eso con el que no está aquí. ¿Qué es lo que guía tu vida? A muchos les guía el temor. El temor es un tipo de cárcel que uno mismo se impone, impidiendo llegar a ser lo que Dios desea que seamos. Y debemos de reaccionar. La persona que ama, dice la palabra de Dios, no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, si alguien tiene miedo de que nos vaya mal en la vida, es porque no hemos aprendido a amar. Porque Dios es amor. A muchos les guía o nos guía el materialismo, el deseo de adquirir más y más se convierte en la meta principal de nuestras vidas. O así muchos viven. Feliz, bienaventurado, si nosotros no lo hacemos así. Este deseo de querer siempre más y más se basa en la idea equivocada de que en cuanto más tengas, vas a ser más feliz. Que entre más tengas vas a ser más importante y vas a vivir más seguro. Hermano, esto no es verdad. Las riquezas las da Dios y también las quita. Hay muchos factores que de la noche a la mañana hacen que estas cosas materiales desaparezcan. Mucha gente se va con el mito de que cuanto más tenga, más importante soy. Cuanto más valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. No es lo mismo el tener mucho que valer como personas. No se puede determinar cuánto vales o cuánto valemos por las cosas que poseemos. Dios nos ha enseñado, nos sigue mostrando que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que poseemos. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estás. Poderoso caballero es don dinero, dicen, y con él se hace todo. Pues no es así.
La vida nos enseña muchas veces que cuando tenemos ese propósito es como aquel que se ha pasado no sé cuánto tiempo esforzándose por subir esa montaña empinada y cuando llega a la cumbre se da cuenta que estaba equivocado, que no era el lugar a donde quería ir. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Muchos jóvenes, señorita, hasta se cuidan de que los amigos no sepan que son cristianos, no sepan que pertenecen a Cristo, porque están buscando aceptación. A veces la presión de los amigos, el siempre qué dirán, afecta la vida de la persona. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, hermanos, se pierden en el mundo. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús nos dice en su palabra, nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y sabemos el camino, en el propósito de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo que deseamos vendrán por añadidura. Hay otras influencias que pueden afectar tu vida, nuestra vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, un potencial sin poder usarlo. Estrés innecesario en nuestra vida y una vida vacía. ¿Qué es lo que tiene Dios de manera especial para los que estamos aquí, para su pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Hay vamos a hablar de 5 beneficios de vivir una vida con propósito. Primero, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados por nuestro Dios para tener un significado. Qué triste es cuando le preguntamos a una persona, ¿por qué crees que estás en este mundo? Y se quiebra la cabeza y no sabe, no solamente responder, sino realmente no conoce el propósito de su vida. Y conocer el propósito da sentido a nuestra vida. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando la vida no tiene sentido, hermano, resulta insoportable. Aquí cuentan una anécdota de un joven de 20 y tantos años. Escribió, siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es.
Solo he aprendido a ir viviendo, resolviendo lo necesario. Algún día, dice este joven, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Hermanos, sin Dios la vida no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza alguna. Algunos personajes en la Biblia no tenían esperanza y lo expresaron así como Isaías, cuando se quejó diciendo: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Job también, quejándose aún en su paciencia: mis días se acercan a su fin, dice, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también dijo: tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más triste que vive la mayoría de la gente, hermanos, Dios quiera que no sea así en nosotros. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para nuestra vida como el aire que respiramos o como el agua. Comentan que un doctor, tratando a sus pacientes, él sabía qué paciente iba a mejorar. Cuando le preguntaba al enfermo o a la enferma: ¿quiere llegar a cumplir 100 años? Y contestaban: sí, porque tengo esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza cierta de que si Dios con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? Hermano, hermana, si te has sentido desmoralizado, si sientes que no hay en la puerta, como muchas veces sentimos, quiero decirte en esta mañana que hay esperanza. La esperanza de creer lo que Dios nos tiene preparado. La esperanza de saber que la mirada de nuestro Dios está en ti, está en nosotros. Si hay esperanza en tu vida, experimentarás cambios positivos en tu manera de vivir. Al empezarla a vivir con un propósito. Dios dice en su palabra: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Palabra de Dios. Dios no es como tú y yo, no es hombre, que hoy dice una cosa, que decimos una cosa hoy y al ratito la cambiamos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una vida, un futuro y una esperanza. Hemos venido orando por mucho tiempo entre tantas necesidades, para que se resolviera la situación de nuestro pastor. No con gozo podemos decirle a nuestro Dios: gracias, Padre,
que no solamente nos escuchaste, sino que nos has concedido las peticiones de nuestro corazón. Conocer tu propósito da sentido a la vida. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejamos de hacer, el propósito que tengamos. Define cómo vamos a vivir o cómo estamos viviendo. Hazte esta pregunta, hermano, hermana. Esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida. Esto que voy a hacer el día de hoy y mañana glorificará el nombre de nuestro Dios. Y como consecuencia vendrá sobre mí la bendición que tanto deseo. Sin un propósito definido, no tienes o no tenemos fundamento alguno en qué basar nuestras decisiones. Sin un propósito definido, no podemos distribuir nuestro tiempo, nuestros recursos. Es imposible que logremos hacer lo que todos los demás quieren que hagamos. Solo tenemos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo, más tranquilo. Y nos lleva a un plan de actividades más saludable. Vivir con un propósito. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Y hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad. ¿Por qué Dios no lo dice? Al de propósito firme guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Si tú tienes el propósito en tu vida, la confianza puesta en las promesas de nuestro Dios, tendrás tranquilidad. A veces nos deshacemos, haciendo y deshaciendo, y más, buscando tener tranquilidad, esa paz. Cuando Dios nos dice que cuando conozcamos nuestro propósito en la vida, eso nos va a enfocar en nuestra manera de vivir. Eso nos va a hacer que dirijamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía a lo que verdaderamente es importante. Y te conviertes en una persona efectiva al ser selectiva. ¿Qué quiero decir? Esto glorifica, esto me hace bien, esto viene de Dios, esto intentaré. Eso nos ayuda a enfocar nuestra vida. Esto me recuerda el enfoque, si no estoy mal, viene de la luz. Cuando enfocamos, cuando dirigimos el haz de luz, vemos claramente lo que deseamos ver. Aún más, los que han experimentado con alguna lupa, cuando se concentra, cuando se enfoca los rayos del sol,
es capaz de incendiar. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, oh Dios. Sin un propósito claro, hermanos, seguiremos cambiando de dirección. Vamos a vivir como mucha gente en el mundo. La mayoría del mundo no tiene un propósito en su vida. Y se pasan cambiando de trabajo, de relaciones, de iglesia y de muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión que hay en su vida o llenar el vacío de su corazón. No seamos insensatos, dice el Señor en su palabra. No seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi él solo por todo el imperio romano. ¿Cómo? Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si deseas, hermano, hermana, si deseamos que nuestra vida impacte, enfoquémosla. Dejemos de titubear. Tratemos de no hacerlo todo. Hay que hacer menos. Quizá tenemos que deshacernos de hacer algunas buenas actividades y concentrarnos en hacer lo más importante. No debemos de confundir actividad con productividad. Podemos estar en un activismo tremendo, pero los que son y han sido jefes, aquí hay muchos, se han dado cuenta de que en cada trabajo se evalúa si hay productividad. Podemos estar ocupados sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? El apóstol Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Fija nuestra mirada. ¿En quién? Jesucristo, en el jefe y consumador de nuestra fe. Conocer tu propósito en la vida estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo o debe de producir entusiasmo, hermanos. Por otro lado, el entusiasmo se disipa o no existe por la falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama a veces se convierte en una tarea ardua, fatigosa. ¿Por qué? Porque no tenemos bien claro el propósito de nuestra vida. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo trabajo, el que nos acaba. Nos deja sin fuerza y nos quita hasta el gozo. Los que hemos gozado de la bendición de algún trabajo, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Qué bendición, entre más trabajamos, descansamos, dormimos mejor, nos da hambre, tenemos gozo. Pero cuando nos levantamos sin saber
ni para dónde queda el norte y a dónde queda el sur. Nos sentimos agotados y nos ponemos a descansar de lo cansado que estamos. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad, hermano. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. ¿Qué quiere decir? Que se les recuerde después de muerto. Pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de nuestra vida o de tu vida, sino lo más importante es lo que Dios dice de nosotros. Lo que tú y yo hayamos hecho o estemos haciendo, los logros que hemos obtenido, siempre van a ser superados. Siempre van a ser superados. Es como los récords de todo, de carreras, de esto, al otro. Así. Así son superados. Y el hombre más famoso, aquel que hizo lo mejor, aquel que se esforzó por su cuenta, sin conocer el propósito de Dios para la eternidad, fue olvidado bien rápido, bien pronto. La reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión, porque no fuimos puestos en la tierra para ser recordados. No venimos a este mundo para ser recordados, sino para prepararnos para la eternidad. A eso estamos aquí, para prepararnos para la eternidad. Llegará el día en que estaremos ante el tribunal de Cristo, ante Dios. Y Él hará un inventario de nuestra vida, un examen final antes de que entremos a la eternidad. La Biblia declara, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Gracias a su misericordia, a su gracia, Dios desea que todos pasemos este examen. Él quiere que saquemos 100 en este examen cuando estemos enfrente de Él. Por eso nos ha dado las preguntas que nos va a hacer con anterioridad. ¿Cuáles son las preguntas que tú crees que nos va a hacer Dios? 2 solamente. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y lo único que tendrá relevancia en la respuesta será si aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros y aprendimos a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y la segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los dones que te di, con los talentos? ¿Qué hiciste con las oportunidades, con el dinamismo, con las relaciones y recursos que te di? Nos va a preguntar el Señor. ¿Los gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó? ¿Qué le vas a contestar o qué le vamos a contestar a Cristo? Terminamos con esto, hermano.
recordemos cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios diera a su único hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí? ¿Cuál es el propósito? No decimos que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Isaías 49, versículo 2, con esto termino. Isaías 49, versículo 2 dice que tú y yo somos saetas en las manos de Dios. Hermanos, la Biblia dice que somos tú y yo flechas en la aljaba de Dios. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos lleve, nos tome en sus manos, nos va a dar dirección. Y así preparados, Él nos puede lanzar y juntos pelearemos como flechas de la aljaba de Dios, con el poder de Dios, con la dirección de Dios. Pelearemos y vamos a ganar. Vamos a pelear, sí, a pelear en la batalla diaria, pero vamos a ganar en la batalla diaria y en la batalla final. Amén. Amén, mi hermano. Dios nos bendiga.